Hoy salió en el diario Tiempo Argentino una solicitada firmada por ustedes, ¿no, Facundo? Exactamente. ¿Sí? Que, bueno, hoy es 17 de octubre, además de que faltan 6 días de las elecciones, un día muy importante, no solo para el gobierno, sino para todos ustedes. ¿Cómo lo vivís? Hoy justamente hablaba con algún colega tuyo y le explicaba que si bien la juventud de la generación a la cual represento en el espacio político que conduzco, la juventud sindical, no ha vivido el peronismo desde estar en el contexto histórico en donde estaba Perón y desarrolló una doctrina, un movimiento que definitivamente llevó a la Argentina decenas de felicidad. Nos lo han transmitido nuestros padres, los que lo han vivido en sus diferentes etapas, y realmente uno se ha formado en esa concepción y lo alcanzamos a querer, nos sentimos realmente identificados con esta doctrina, y justamente en este momento histórico entendiendo este gobierno como el gobierno que mejor interpretó a esa doctrina, a ese gran movimiento, y que definitivamente fundamenta sus medidas y su actividad política en esos principios de esa doctrina, por supuesto con las actualizaciones que merecen por la época, por las diferentes, de alguna manera, los diferentes contextos históricos. Pero por eso con un gran orgullo y fundamentalmente con gran orgullo por entender al peronismo como un hecho histórico, un movimiento histórico que fundamentalmente se sustentaba en la fuerza de los trabajadores. Todos recordamos el 17 de octubre cuando Perón sale al balcón y empieza y termina el discurso poniéndonos en el centro a los trabajadores, ¿no? Finaliza el discurso diciendo: únanse trabajadores, sean más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan se levantará la unidad de todos los argentinos. Ese es el mensaje que nosotros interpretamos y es el que justamente hoy Hugo Moyano también levantaba y decía: no hay proyecto nacional sin trabajadores. Se sustenta justamente en los trabajadores, que es la potencia, la conciencia, como bien Perón lo decía también al iniciar el discurso del 17 de octubre, que cuando dice: siempre he asistido a reuniones de trabajadores, hoy siento un verdadero orgullo porque interpreto este movimiento colectivo como un renacimiento de la conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria, ¿no? Esa fuerza de conciencia, del renacimiento de una conciencia de los trabajadores que le permitió después cristalizar en la realidad e institucionalizar la justicia social, ¿no? Porque si hubo una constitución del 49 fue porque hubo un gran movimiento, una potencia que posibilitó eso. Facundo, voto más, voto menos, sabemos que la presidenta Cristina Fernández va a ganar. ¿Qué te parece que es lo que viene? ¿Qué es lo que vos esperarías de un próximo gobierno de Cristina Fernández? Bueno, creo que lo que espero yo es lo mismo que espera más del 50%, y yo me atrevería a decir un poco más, pero bueno, dejemos que decida el pueblo. De hecho, lo dejó bien firme en las primarias del 14 de agosto. Creo que lo que esperamos todos es que esto se siga profundizando. Yo siempre digo, el voto, el más del 50% del caudal de votos de Cristina, por un lado significa aprobación a todo lo que se hizo y por el otro lado queremos ir por más. Y creo que es la presidenta la que quiere ir por más, la que en cada discurso dice: tenemos que ir por más, queremos que los chicos que hoy cobran la asignación universal por hijo dejen de cobrarla, para que cobre la asignación familiar porque sus padres tengan trabajo. Es que la asignación familiar se universalice, ya que estamos. Digo, con todas las otras cuestiones que hacen a seguir este modelo sustentándolo en los tres factores fundamentales que son Estado, producción y trabajo, seguir discutiendo las riquezas porque eso justamente es distribución equitativa, que los sindicatos, como decías vos, asuman ese rol fundamental y central que es el de justamente constituirse como fuerza para discutir esa distribución de la riqueza, que no solamente es a partir de las paritarias, es una forma. Tenemos que hablar de la ley de entidades financieras, tenemos que hablar de la reforma tributaria, tenemos que hablar de la participación de los trabajadores en las ganancias, que eso tiene que ser una realidad, no porque lo diga yo, porque lo diga Recalde o porque lo diga Moyano, sino porque es una cuestión que está establecida en el artículo 14 bis de la Constitución. Digo, todas esas son las cuestiones que tenemos que tener como banderas
Porque uno cuando habla de profundizar el proyecto o el modelo o el proceso, ¿no? Parece que siempre quedar en términos retóricos o en abstracciones, ¿no? Estamos hablando de que con estas cuestiones concretas se profundiza el modelo. Porque si hay crecimiento económico, seguramente va a haber desarrollo y demás, pero después también tiene que ver con que esa riqueza que se produce se distribuya, ¿no? Que no sigan siendo siempre los mismos los que la concentran y que realmente se distribuya en los trabajadores. No solamente los trabajadores que están ocupados o sindicalizados, sino todos los trabajadores, los que circunstancialmente no tienen trabajo, los que están en cooperativas, que tienen que dejar de estar en cooperativas para tener un trabajo formal, para tener un salario digno, para tener una vivienda digna, que es una gran asignatura pendiente, que seguramente en estos 4 años se van a direccionar políticas para que se puedan cumplir. ¿Y cómo ves o cómo aspirás que sea el rol del sindicalismo? ¿Qué puede cambiar en los próximos 4 años? Nosotros creemos que el sindicalismo tiene que estar cada vez más fortalecido. Es lo que necesita este proceso. Es lo que inevitablemente tiene que tener este proceso, porque justamente estamos hablando de distribución y desde dónde se distribuye, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando puedo, no lo viví, pero sé que son esos los índices, hablan por sí solos. Digo, en el año 46 y en el año 47 son los años donde se han registrado más conflictos gremiales, ¿no? Hoy se está hablando mucho de los conflictos, porque es un tema también a abordar y para discutir. Digo, justamente la distribución de la riqueza se da desde lo gremial político. Por eso nosotros decimos el trabajador tiene que dar el salto cualitativo a la política. No es que queramos o queremos discutir conducción y nada por el estilo. Queremos dar el salto cualitativo a la política para tener una contemplación del conjunto de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, y no mirar hacia el sector o hacia la parte, sino discutir desde la visión y desde la concepción del todo. ¿No? Un sindicalismo corporativo es el que, sin importarle lo que pasa en el resto de la sociedad, discute desde la visión de su sector. Un sindicalismo integrado a la política o un sindicalismo integral es el que discute teniendo en cuenta el contexto general de los trabajadores y del conjunto de los argentinos. Y de la economía, y de la política, y de la cultura, y de todo lo que hace a la nación, al país, a la patria. Dentro del sindicalismo, digo, no son todos iguales, ¿sí? O sea, hay muchos sindicalistas que siguen estando y que son los que apoyaron el modelo de los 90 y que quieren ocupar el lugar de Hugo Moyano, algunos de ellos. Bueno, pero eso es natural, y siempre va a ser natural. Así que como hay también en la política hombres que hoy adhieren a un proyecto y en otro momento apoyaron a otro. Digo, lo que nosotros tenemos que garantizar es que el movimiento obrero y que los trabajadores tengan una conducción criteriosa, pero una conducción que, como bien decía hoy el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y mi padre, no podemos dejar de estar consustanciados con la realidad de los trabajadores. Esa me parece que es la función fundamental del sindicalista. Y eso va más allá de los dirigentes, porque el trabajador, cuando el dirigente no es reflejo de lo que necesita, o de lo que siente, o de lo que piensa el trabajador, deja de representar. Lo importante es tener una CGT que en realidad represente los intereses de los trabajadores. Por eso muchas veces se quiere confrontar lo que se dice desde la Confederación General de Trabajo, porque tiene obligación de decir ciertas cuestiones, porque si no está justamente no representando los intereses de quienes tiene que representar, ¿no? Algunas veces se lo pone en contraposición de por qué se le dice esto a Cristina. No se le está diciendo a Cristina, se está transmitiendo una realidad. Claro. Nosotros adherimos al proyecto no desde ahora, sino justamente, y lo mostramos cuando el proyecto medía un 34, un 33%, y desde todos lados estaban mirando a ver a dónde se acomodaban. Me queda poquito tiempo, pero hablabas recién de que el sindicalismo debería ir ocupando un rol político. La juventud sindical en particular, ¿ustedes aspiran a ir ocupando puestos políticos? Pero por supuesto, por supuesto. Eso también se da a partir de una cuestión natural. Cuando yo te hablo del sindicalismo integral, tiene que ver con eso. Cuando yo te hablo de tener una mirada política, te estoy hablando
justamente que eso se refleja a partir de ocupar lugares en la política. Uno es mi caso. No han sido muchos los casos, pero bueno, el mío es uno. Y bueno, vamos a seguir trabajando para tener hombres que estén a la altura de las circunstancias y que puedan cumplir esta función y que puedan, de alguna manera, contribuir a que se siga alimentando esta posición de sindicalismo integral y que se pueda entender un sindicalismo no escindido de la política, sino relacionado íntimamente con la política. O sea, no se puede concebir un sindicalismo distante de la política, porque si no caemos en el corporativismo y eso es lo que peor le hace a la sociedad. Muchas gracias, Facundo. Gracias a vos. Facundo Moyano, líder de la Juventud Sindical. Vamos a estar en un minuto con Margarita Stolbizer, candidata a gobernadora por el Frente Amplio Progresista, que es partido que aparentemente en las encuestas pasó desde el cuarto puesto al segundo. Vamos a tener dos consultores para tener los últimos datos ya a 6 días de las elecciones de cómo están las encuestas, ¿sí? Vamos a analizarlo con el politólogo Edgardo Moca. ¿Qué significan estas elecciones? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se va a reacomodar la oposición? En un minutito volvemos.